Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco se reúne con la Comisión de Caridad y Salud de la Conferencia Episcopal Italiana al tiempo que el gobierno italiano comienza a discutir la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Nos encontramos con el ex portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, en el aniversario de la renuncia del Papa emérito Benedicto XVI. Quédate con nosotros para descubrir cómo Lourdes se convirtió en uno de los santuarios marianos más grandes del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Para esto y mucho más, Vaticano comienza ahora. Durante la oración del Ángelus, el 12 de febrero, el Papa Francisco reflexionó sobre el Sermón de la Montaña de Jesús del Evangelio de San Mateo. El Santo Padre afirmó que en este pasaje Jesús quiere ayudar a sus oyentes a comprender mejor la ley de Moisés. Lo que se dijo en el Antiguo Pacto era cierto, pero él vino a cumplir esta ley. Una justicia animada por el amor, por la caridad, por la misericordia, y por tanto capaz de realizar la sustancia de los mandamientos, evitando el riesgo del formalismo. El formalismo, esto puedo, esto no puedo, hasta aquí puedo, hasta acá no puedo. No. Más. El Papa Francisco se detuvo en particular en 3 mandamientos del Antiguo Testamento: el asesinato, el adulterio y el juramento en falso. El Santo Padre dijo que el pecado es primero concebido en nuestros corazones y que una vez que se radica allí, se hace real a través de nuestro mal comportamiento. A todos deseo un buen domingo y no lo olviden. No insultar, no mirar con malos ojos, con ojos de posesión, a la mujer del prójimo, y no jurar. 3 cosas que dice Jesús. Es tan fácil. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. El 10 de febrero, el Papa Francisco se reunió con la Comisión de Caridad y Salud de la Conferencia Episcopal Italiana en vísperas del 25 Día Mundial del Enfermo. Los modelos de negocio de la asistencia sanitaria, si se adoptan de manera indiscriminada, se arriesgan a producir desechos humanos en lugar de optimizar los recursos disponibles. Optimizar recursos significa utilizarlos de manera ética y responsable y no penalizar a los más frágiles. Esta audiencia tuvo lugar unos días antes del debate en el gobierno italiano sobre la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Junto a las luces también hay sombras que ponen en peligro la experiencia de nuestros hermanos y hermanas enfermos. Si hay un sector en el que la cultura desechable hace más visibles sus dolorosas consecuencias, es exactamente el de la asistencia sanitaria. Cuando un enfermo no es colocado en el centro y se considera en su dignidad, algunas actitudes pueden incluso llevar a la especulación sobre las desgracias de otras personas, y este es un asunto muy serio. El Santo Padre señaló y alabó a las numerosas instituciones sanitarias de Italia fundadas según los principios cristianos y las alentó a seguir haciendo aún más para ayudar a los pobres y vulnerables. Jueves 9 de febrero, el Papa Francisco se reunió con los representantes de la revista Civiltà Cattolica. Esta revista fue fundada en 1850 en Italia por la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas. Esta semana la Civiltà Cattolica celebra su edición número 4000. La vostra navigazione non è solitaria. Vuestra navegación no es en solitario. Mis predecesores, desde el Beato Pío IX a Benedicto XVI, encontrándose con vosotros en audiencia, han reconocido más veces que vuestra navegación se encuentra en la barca de Pedro. Este vínculo con el pontífice es desde siempre un trato esencial de vuestra revista. La revista está disponible en italiano, inglés, francés, español y coreano. Como la revista busca construir puentes con muchos pueblos y culturas, el Papa Francisco elogió la importancia de la poesía, el arte y el contenido intelectual presente en la revista. La crisis es global. La crisis es global y por eso es necesario dirigir nuestra mirada a las convicciones culturales dominantes y a los criterios a través de los cuales las personas retienen algo que sea bueno o malo, deseable o no. Solo un pensamiento de verdad, abierto, puede afrontar la crisis y la comprensión
de hacia dónde está yendo el mundo, de cómo se afrontan las crisis más complejas y urgentes, la geopolítica, los desafíos de la economía y la grave crisis humanitaria unida al drama de las migraciones, que es el verdadero núcleo político global de nuestros días. Nodo politico globale dei nostri giorni. En la mañana del 9 de febrero, el Santo Padre dio la bienvenida a la Congregación para la Educación Católica con ocasión de su asamblea plenaria. Anzitutto, En primer lugar, frente a un individualismo cada vez mayor que nos hace seres humanos pobres y culturalmente estériles, es necesario volver a humanizar la educación. Las escuelas y las universidades tienen sentido solo en relación con la formación de la persona. formazione della persona. El Santo Padre señaló que la educación católica debe transmitir una cultura de diálogo porque nuestro mundo se ha convertido en una aldea global en la que cada persona pertenece a la humanidad. Indicó que la Iglesia cuida especialmente a los jóvenes y espera que las nuevas generaciones, después de abandonar las escuelas y las universidades, entablen el diálogo para encontrar nuevas respuestas a los múltiples desafíos de nuestro tiempo. Perciò Por lo tanto, el verdadero educador es como un padre o una madre, que puede transmitir la vida en la construcción del futuro. Para tener este espíritu, debemos escuchar a nuestros jóvenes. Hagan un esfuerzo con nuestros oídos, escuchen a nuestra juventud, y lo haremos específicamente en el próximo Sínodo de Obispos, que estará dedicado a los jóvenes. dedicato a loro. Concluyendo su discurso, el Papa Francisco dio las gracias a la Congregación del Vaticano por su labor de hacer de las instituciones educativas también lugares de evangelización. ...11 de febrero del año 2013... el Papa Benedicto XVI anuncia su decisión de renunciar como líder de la Iglesia Católica. Esta decisión tomó por sorpresa a los fieles, aunque la renuncia es un derecho al que se pueden acoger todos los papas. Il Signore mi chiama a salire sul monte. El Señor me está llamando a escalar la montaña para dedicarme aún más a la oración y a la meditación, pero esto no significa abandonar la Iglesia. De hecho, si Dios me lo pide, es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndole con la misma dedicación y el mismo amor con el que he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una manera más adecuada a mi edad y a mis fuerzas. Al principio, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia a los cardenales reunidos para un consistorio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Posteriormente, el anuncio fue comunicado a los periodistas durante un briefing en la oficina de prensa del Vaticano. El padre Federico Lombardi fue el portavoz del Romano Pontífice en el momento de su renuncia. Lo encontré desde el principio como una decisión maravillosa. Una decisión tomada en su responsabilidad espiritualmente profunda ante Dios. Y luego traté de interpretar esto también con los periodistas, con el público y explicar el espíritu en el que había tomado esta decisión, y acompañar también los últimos días su pontificado y la preparación para el cónclave. Ho deciso di rinunciare al ministero. Como sabéis, he decidido, gracias por vuestra simpatía, renunciar al ministerio que el Señor me confió el 19 de abril de 2005. He hecho esto en plena libertad por el bien de la Iglesia, después de mucha oración y habiendo examinado mi conciencia ante Dios, sabiendo muy bien la gravedad de este acto. I remember these days of being very near to him. Recuerdo estos días como jornadas de estar muy cerca de él, en su servicio a la Iglesia y su responsabilidad por la Iglesia. No fue para mí un problema de preocupación, fue una experiencia espiritual positiva, trabajar con él hacia el final de su pontificado, y en este paso muy importante para la historia de la Iglesia. Important step for the history of the church. In particular with Ratzinger, for me was very profound experience of. Creo que en particular con Ratzinger, para mí fue una experiencia muy profunda la situación de los abusos sexuales,
y la importante labor que ha hecho para ayudar a la Iglesia en la purificación, hacia la actitud correcta, una cultura de transparencia y prevención para el futuro. En este sentido, fue una experiencia para mí de una profunda experiencia espiritual de sufrimiento y de compromiso para la renovación de la Iglesia. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo. No estoy abandonando la cruz, sino permanezco en una nueva forma al lado del Señor crucificado. Ya no tengo el poder para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por decirlo así, en el recinto de San Pedro. Francis likes very much the spiritual. A Francisco le gusta mucho la proximidad espiritual de Benedicto, en el sentido de que ora realmente por la Iglesia en general y por su sucesor. Obviamente porque nadie sabe mejor que el predecesor lo que el sucesor tiene que hacer y esta experiencia espiritual. Eso has to do in this spiritual experience. El Papa emérito Benedicto XVI sigue viviendo en el Vaticano en el monasterio Mater Ecclesiae. El padre Lombardi dice que el Papa emérito todavía tiene una buena memoria y una mente clara. Siempre es un placer hablar con él y siempre lleva una sonrisa en su rostro. Recientemente se ha puesto un poco más débil, pero eso es normal para un hombre que cumplirá 90 años en pocos meses. Una de las características de Roma, corazón de la Iglesia Católica, es la presencia constante de sacerdotes provenientes de todos los rincones del planeta. Sacerdotes de todas las edades, de todas las razas y de diferentes culturas que pasan por la ciudad eterna de visita, por estudios y algunos para quedarse. A pesar de las diferencias, existe un sentimiento de solidaridad entre todos ellos. Un ejemplo de esto lo hemos podido ver en el Pontificio Colegio Español afincado en la ciudad eterna. Tras el cierre del Colegio Venezolano de Roma, debido a la grave crisis económica que está afrontando Venezuela, el Colegio Español ha acogido en su estructura a los sacerdotes venezolanos que vivían en Roma. José de San José Prisco, rector del colegio, explica las razones de esta decisión. Que hay un grupo de 7 sacerdotes de Venezuela que se han incorporado este año al colegio porque temporalmente el Colegio Venezolano lo han cerrado por la situación que está viviendo el país y la dificultad de sostenerlo económicamente y bueno, otras razones. Y la Conferencia Episcopal Venezolana, junto con la Conferencia Episcopal Española, llegaron a un acuerdo para que estuvieran aquí en el Colegio Español. Uno de estos sacerdotes venezolanos es Alberto Márquez, de la Archidiócesis de Valencia. Lleva 21 años ejerciendo el sacerdocio y en estos momentos está realizando un doctorado en la Universidad Pontificia Lateranense. Pero nos sentimos con mucha alegría, sobre todo porque hay algo que nos une, ¿no? Que es el ministerio del servicio como presbítero, como sacerdote dentro de la Iglesia, y eso trasciende muchas cosas y eso nos hace, digamos, hacer una convivencia más alegre, intercultural, que también es necesaria, es una riqueza para un sacerdote también, porque también creo que estamos llamados a la universalidad. El Pontificio Colegio Español fue fundado por el beato Manuel Domingo y Sol en el año 1892 con el fin de ofrecer formación y atender a los seminaristas y sacerdotes españoles que pasaban por Roma. Proveniente de Tortosa, Manuel Domingo y Sol vino a Roma acompañado de 13 seminaristas hace exactamente 125 años. Don Manuel Domingo y Sol vino con ellos desde España en unas condiciones bastante precarias, con un gran interés porque el clero español se formara en Roma, con pocos medios y de hecho llegando a Roma fueron acogidos en lo que es ahora, lo que fue entonces y es ahora la Iglesia Española de Montserrat, que tenía un centro de acogida para peregrinos y allí estuvieron viviendo una temporada el fundador del colegio, que después beatificó Juan Pablo II, el beato Manuel Domingo y Sol. Con esos primeros seminaristas estuvieron, ya digo, que con muchas ganas y pocos medios para que esta obra, que ya lleva 125 años en la historia de la Iglesia en España, pues tuviera el éxito y la repercusión que ha tenido. Este año el Colegio Español ha inaugurado un nuevo bloque al lado del edificio, pensado para acoger a los peregrinos que pasen por la ciudad y que estará equipada para atender a personas con dificultades físicas.
la casa está pensada para todo esto. Hay habitaciones para personas con dificultad en la movilidad, también con deficiencia visual, hay habitaciones para que compartan los padres con los hijos, en fin, están pensadas incluso zonas para que los niños puedan jugar en el rato que los padres pueden descansar. Está pensado para que vengan las familias enteras, porque pensamos que, y bueno, esto es algo que la Iglesia ha creído siempre con firmeza y desde luego el Papa Francisco no hace más que señalarlo, que hay que cuidar mucho de las familias. Y es que Roma ofrece al católico, especialmente a los sacerdotes, algo que no se puede encontrar en otra ciudad: la posibilidad de compartir la fe en el corazón de la cristiandad, al lado del Papa, algo que supone un antes y después en la formación y en la vida de cualquier sacerdote. ¿Son solo fantasías de Hollywood o estos personajes existen de verdad? I'll be back. What? Indestructibles máquinas humanizadas que matan. Celebrada en las Naciones Unidas en Ginebra en diciembre del año pasado, la quinta conferencia sobre la Convención de Armas Convencionales fue un gran éxito para los partidarios de la prohibición de las armas completamente autónomas, denominadas robots asesinos. Durante la conferencia de prensa, la campaña para detener robots asesinos hizo hincapié en que los aspectos morales y éticos son un gran componente para esta cuestión. ¿Cómo los seres humanos pueden pensar que está bien crear sistemas de armas que, una vez programados y dejados a su suerte, pueden apuntar y matar a los seres humanos? En su intervención durante la conferencia, la Santa Sede señaló que una de las duras realidades de la historia es que la mayor parte de los desarrollos científicos y tecnológicos han sido impulsados por la lógica militar. Más bien estar al servicio del gran bien común, que a menudo han llevado a los productores de nuevas armas mortales a utilizar para promover los intereses nacionales. Nuestra convicción es que todos los conflictos humanos deben llegar a su fin usando medios pacíficos. Usted sabe que el mensaje por la paz de este año es así, pero cuando empezamos a hablar sobre las cuestiones técnicas, estamos absolutamente en contra del uso de armas automáticas. Por lo tanto, esto significa el rechazo absoluto de cualquier cosa que pudiera actuar contra otro ser humano, pero que no sería controlado por otro ser humano. 123 naciones participantes votaron para iniciar discusiones oficiales sobre el peligro de los sistemas de armas autónomos. Pakistán está entre esos países. En realidad tomamos una postura de élite. La hemos estado tomando desde que se inició la discusión de que debería existir una prohibición de armas letales autónomas y por lo tanto apoyamos firmemente la campaña que se llevó a cabo para prohibir a los robots asesinos. Es bueno que 17 estados hayan expresado su preocupación, pero se está moviendo lentamente. Porque si usted tiene la preocupación de que también se deben traducir sus preocupaciones en acciones concretas, hasta ahora no estamos tan contentos con la velocidad que está tomando este proceso. La prohibición se limitará a los robots que se fabrican solo para matar y no incluye a los que se fabrican para ayudar. Vemos la autonomía en la inteligencia artificial, que se utiliza hoy para muchos propósitos beneficiosos en sus usos civiles. También en sus usos militares hay algunos propósitos útiles, pero debemos trazar una línea cuando llega a los sistemas de armamento, permitiendo que una máquina se haga cargo de una vida humana en los campos de batalla. A medida que la presión internacional aumenta, esta conferencia de revisión fue un paso clave hacia una prohibición preventiva de armas mortales autónomas. La ONU estableció un grupo de expertos gubernamentales que se reunirá pronto este año.
159 años atrás, un 11 de febrero, una niña de 14 años llamada Bernadette le dijo a su madre que una jovencita pequeña le habló en la cueva de Masville, Francia. Fue la primera aparición de la Inmaculada Concepción, más conocida como Nuestra Señora de Lourdes. Estas apariciones se repitieron en 17 ocasiones durante el año 1858. Durante una de estas apariciones, la pequeña dama joven le pidió a Bernadette que cavase en el suelo y bebiera de la fuente que allí encontró para lavarse y comer la hierba que allí crecía, como un acto de penitencia. Al día siguiente, las aguas pantanosas habían sido despejadas y fluía agua fresca. La celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes coincide con el Día Mundial de los Enfermos establecido por San Juan Pablo II en 1992. Este año, en el mensaje dirigido a los enfermos, el Papa Francisco ofreció su apoyo y aliento orante a los trabajadores sanitarios, enfermeras, voluntarios y todos aquellos consagrados comprometidos a atender a los enfermos y a los necesitados. El Santo Padre desea que en este día encontremos nuevos incentivos para trabajar por el crecimiento de una cultura de respeto a la vida, la salud y el medio ambiente. Aproximadamente 7.000 personas han reportado obtener diferentes gracias después de visitar el santuario y beber el agua de la gruta, de las cuales 68 han sido declaradas milagros científicamente inexplicables tanto por la Oficina de Medicina de Lourdes como por la Iglesia Católica. Hoy en día, Lourdes se ha convertido en el mayor santuario mariano en el mundo, dando la bienvenida a millones de peregrinos cada año. Este lugar es una manifestación de fe humilde de la niña de 14 años llamada Bernadette. Su obediencia en excavar el terreno para la penitencia dio como fruto una fuente de numerosas curaciones y fuerza espiritual para toda la Iglesia. Twitter, uno de los canales de comunicación más utilizados para el intercambio y la difusión de contenidos de actualidad, y es en este espacio público en el que la imagen de la familia adquiere una vertiente positiva. De acuerdo a un estudio promovido por el grupo de búsqueda Familia y Medios, conducido por Norberto González Gaitano, profesor de opinión pública ante la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, la familia muestra un discreto éxito en Twitter. La sorpresa o el dato que emerge positivo es que los valores, los campos semánticos que están asociados a la familia en Twitter son fundamentalmente positivos. Son concretamente las virtudes sociales de la piedad no entendida como conmiseración, como piedad en el sentido actual español, sino como relación con el origen, que son los padres, que es la patria, que es Dios. La investigación se basa en una selección de tweets publicados en español con el hashtag familia. Los resultados indican la importancia del tema de la familia en los contenidos publicados en Twitter, la presencia significativa de los valores antropológicos. Que la imagen de la familia en Twitter es más positiva de la imagen que representa Hollywood, por ejemplo, o incluso los periódicos. Es decir, hay menos ideología, por así decir. Otro aspecto que viene presentado en el análisis del profesor Gaitano son los protagonistas que promueven la familia en Twitter. La sorpresa ha sido observar que el discurso sobre la familia es promovido positivamente, sobre todo por personas singulares. Tiene más eco el discurso promovido por las personas singulares, por los individuos, que el que promueven las instituciones, las asociaciones, los partidos políticos o incluso la Iglesia Católica. Esto es interesante porque demuestra que esta red social es verdaderamente una red social y por tanto representa mejor la opinión pública, podríamos decir, la opinión del pueblo, que la opinión de unos pocos, pero que tiene poder, que se llama tradicionalmente la opinión publicada. Familia y medios de comunicación social. Dos mundos aparentemente diferentes, pero unidos en la promoción de los valores y los espacios cada vez más necesarios en la sociedad contemporánea.
Twitter es como una familia dada la posibilidad de convertirse en una red de interacción, difusión e intercambio de información sobre cuestiones fundamentales que afectan a la vida social y familiar.